Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar la conclusión de nuestro proyecto de investigación titulado Desenlaces clínicos y calidad de vida en pacientes dependientes de diálisis con síndrome de fragilidad. Fue un estudio prospectivo de pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Mi nombre es Luis David Moreno, el investigador principal, doctor Juan Carlos Urrego, el director del proyecto, codirector el doctor Miguel Cadena, internista geriatra, el asesor epidemiológico, el doctor Reinaldo Rodríguez, y los colaboradores Carlos Ruiz y Silvia Maldonado, son estudiantes ya de 10º semestre de medicina de la Universidad Industrial de Santander. Esta es la agenda que vamos a desarrollar en el día de hoy, comenzando entonces con el planteamiento del problema. Debemos recordar que el síndrome de fragilidad es un síndrome clínico que se caracteriza por la disminución en la fuerza, la resistencia y también hay reducción de la reserva fisiológica, lo cual esto lleva a que haya un aumento en la vulnerabilidad a desenlaces clínicos adversos y esto tiene múltiples causas y factores contribuyentes. Una vez el paciente ha sido clasificado como paciente frágil, estos pacientes tienen una menor capacidad de adaptarse a factores estresantes como una enfermedad aguda, una cirugía electiva o de urgencia, un trauma, por ende mayor riesgo de complicaciones durante procedimientos. Vemos que el paciente frágil presenta caídas e institucionalización, también peores desenlaces en el nosocomio, lo cual nos lleva a clasificar que un paciente frágil es un paciente que tiene un riesgo elevado de desenlaces adversos como hospitalizaciones y mortalidad. En 2001 traigo acá el estudio de la doctora Linda Fried, quien pudo englobar al paciente frágil como un paciente que comparte ciertas características clínicas, como las listamos acá en estas 5 características: agotamiento, pérdida de peso involuntaria, lentitud, debilidad y un bajo nivel de actividad física. En su estudio de pacientes mayores de 65 años en los Estados Unidos, encontró que el 6.9% de los pacientes presentaban criterios de fragilidad. Recordemos otra vez que el síndrome de fragilidad tiene múltiples causas, por ende no solamente es la edad, los factores genéticos, estilo de vida, sino también las enfermedades o las comorbilidades que tengan nuestros pacientes. Resaltamos la enfermedad renal crónica de interés para nuestro proyecto. Una vez se da este conjunto de factores de riesgo, inicia como tal un Ya. proceso inflamatorio y así se perpetúa, se cronifica hasta formar como tal ese fenotipo frágil y dar los desenlaces clínicos adversos que hemos hablado anteriormente. El paciente frágil, vemos que es necesario diagnosticarlo y clasificarlo, ya que pues contamos con distintos instrumentos para clasificar la fragilidad. Realmente la prevalencia de esta varía de un 3.5 a un 27%, dependiendo del método del instrumento que estemos utilizando. Este estudio de la doctora Fried realmente fue eh, casi que renovado en 2018 en la misma población de los Estados Unidos, mayores de 65 años. Ya no solamente se encontró una prevalencia del 6.9%, sino ya para 2018 llegaba a ser hasta el 15% quienes cumplían los criterios del fenotipo Fried, lo cual nos lleva a aseverar que a mayor edad de la población la prevalencia de fragilidad aumenta, y esto lo hemos visto también que con el cambio de la conformación de la pirámide poblacional, vemos que cada vez hay más adulto mayor, por ende mayor riesgo de fragilidad en nuestros pacientes. Paciente frágil es un paciente que tiene mayor riesgo de hospitalización en comparación al paciente vigoroso y prefrágil, y vemos que estos pacientes frágiles han presentado al menos una caída en el año anterior a su diagnóstico de fragilidad. Por otra parte, la prevalencia de enfermedad crónica y discapacidad es mayor en el grupo frágil. Dentro de estas patologías de alto riesgo que incrementarán como tal esa probabilidad de fragilidad en los pacientes, encontramos la enfermedad renal crónica. Acá traigo la cuenta de alto costo más reciente, publicada en 2020, en la cual
En 2013 existía una prevalencia de enfermedad renal crónica estado 5 de 56.3 casos por cada 100.000 habitantes y llega a ser pues para 2020 de 77.6 casos por cada 100.000 habitantes. Miramos que solamente en un año, 2019 a 2020, se reportaron 4.563 casos nuevos de enfermedad renal crónica avanzada. En 2007, la doctora Johansen nos habla acerca de la prevalencia de fragilidad en los pacientes en diálisis. Y en conclusión, encuentra que el 67.7% de los pacientes que se encontraban en diálisis cumplían criterios de fragilidad. Paciente frágil, recordemos, es un paciente que tiene mayor riesgo de hospitalización, también mayor riesgo de mortalidad durante el seguimiento después del inicio de la diálisis, hasta el 40% del paciente frágil, comparando con el paciente no frágil o vigoroso del 16%. Es de esta manera como el estudio de McAdams puede decir que el paciente frágil tiene 2.7 veces mayor riesgo de mortalidad en comparación al grupo del paciente no frágil. La pregunta de investigación que nos hacemos hasta el momento es cuál es la incidencia de desenlaces clínicos y la percepción de calidad de vida un año en los pacientes con enfermedad renal crónica estado 5 y síndrome de fragilidad que inician diálisis crónica, tanto por hemodiálisis como por diálisis peritoneal. Respondiendo a esta pregunta, nos planteamos el objetivo general de identificar los desenlaces clínicos y el cambio en la percepción de calidad de vida a un año en los pacientes con enfermedad renal crónica estado 5 y síndrome de fragilidad que iniciarán la terapia de reemplazo renal en un centro de diálisis de Bucaramanga, Colombia. Estos son los objetivos específicos de nuestro proyecto. El primero, conocer estas variables clínicas y demográficas de los pacientes con fragilidad que iniciaron la terapia de reemplazo renal. Segundo objetivo, determinar la prevalencia de síndrome de fragilidad en aquellos pacientes que inician la terapia de diálisis. Tercero, medir la prevalencia de hospitalización en los pacientes con síndrome de fragilidad durante el primer año de haber iniciado la terapia de reemplazo renal. También determinar la incidencia de complicaciones infecciosas, hospitalización y muerte de estos pacientes frágiles que inician diálisis. El quinto es establecer el tiempo libre de hospitalización promedio en los pacientes con síndrome de fragilidad que inician la terapia de reemplazo renal. También evaluar la calidad de vida por medio de una escala que sería la KDQL SF36 al inicio o al ingreso de estos pacientes y un año después de estar recibiendo como tal la terapia de diálisis. Recordemos que la escala KDQL es una escala específica para la enfermedad renal crónica y esta la venimos utilizando desde el año 2000. Conocer también los desenlaces clínicos adversos más prevalentes dependiendo de la modalidad de diálisis en aquellos pacientes con síndrome de fragilidad. Este fue un estudio de cohortes prospectivo, observacional y analítico. La población estudiada fueron pacientes con enfermedad renal crónica estado 5 y síndrome de fragilidad que inician tratamiento de diálisis crónica en los centros de diálisis de Fresenius Medical Care de Bucaramanga y su área metropolitana. La muestra o la población fue recolectada desde el 1 de octubre del 2019 hasta el 31 de julio del 2020. Dentro de los criterios de inclusión tenemos los pacientes mayores de 18 años, aquellos adultos eran clasificados como frágil cuando puntuaban 3 o más en la escala Frail, es una escala de autorreporte para el diagnóstico de fragilidad. Pacientes que iniciaran por primera vez la terapia de diálisis por enfermedad renal crónica estado 5 y también estar en los primeros 3 meses de haber iniciado la terapia de diálisis por la enfermedad renal crónica. Se excluyeron aquellos pacientes que iniciaron diálisis por una falla renal aguda, aquellos que iniciaron la terapia de diálisis 3 meses antes de incorporarse en el estudio, aquellos pacientes con una dependencia funcional total, con un Bartel menor de 20, y también aquellos pacientes que por algún grave un trastorno psiquiátrico o de encefalopatía no podían recibir ni tampoco firmar el consentimiento informado. También se excluyeron aquellos pacientes que tenían una probabilidad de sobrevida estimada menor a 6 meses. En cuanto a los resultados, primero comenzamos hablando de este diagrama de flujo en el cual pues, se desarrolló como tal nuestro proyecto de investigación, y es que
fueron tamizados 112 pacientes, 99 se encontraban en hemodiálisis, mientras que 13 recibían diálisis peritoneal. Sin embargo, 19 pacientes fueron excluidos, ya que 15 no presentaban datos completos en la historia clínica o faltaban varios, lo cual no podía hacerse un análisis con lo que se encontraba, por lo tanto fueron excluidos. 4 rechazaron su participación durante el proyecto, así que ingresamos 93 pacientes. De estos 93, recordemos que nuestros objetivos era hacer el seguimiento de estos pacientes a 12 meses y evaluar como tal sus desenlaces. Sin embargo, 17 no pudieron completar ese seguimiento y la mayoría de estas pérdidas fueron por razones administrativas. Por ejemplo, su aseguradora cambiaba los convenios del paciente de la unidad renal con la unidad renal, por ende eran trasladados en su mayoría. 6 recuperaron la función renal y un paciente fue trasplantado, por ende ya no cumplía los criterios de inclusión. Los pacientes entonces que llegaron a un seguimiento de 12 meses fueron 76. Acá entonces presentamos los resultados basados en objetivos. Saben entonces que el total de la población fueron 93 sujetos, 55 eran hombres y vemos que el 78.5% provenían del área urbana. La distribución de la edad fue una distribución no normal. Entonces vemos que la mediana de edad de la población fue de 64 años y la población masculina fue un poco más joven en comparación a las mujeres, 59 y 65 años respectivamente. Cuando fuimos a caracterizar como tal el oficio de estos pacientes, el grueso como tal de los sujetos pertenecían a un grupo denominado otros, en los cuales estaba ser taxista, constructor, oficios varios, o realmente no había una información clara como tal en la historia clínica. Seguido por ama de casa, cesantes y en menor proporción la agricultura y el comercio. Dentro de este primer objetivo, en cuanto a las variables clínicas y paraclínicas, hicimos como tal la evaluación de 6 paraclínicos en los que nos llama la atención cuando hacemos el análisis de dos grupos, el paciente frágil y el paciente no frágil. Observamos entonces que la creatinina, la albúmina sérica y la PTH intacta se encontraba disminuida en comparación en el grupo frágil en comparación al grupo no frágil y con diferencia estadística. Los niveles de calcio, a pesar de que en ambos grupos la calcemia se encontraba en valores normales, sí fue numéricamente mayor la calcemia en el paciente frágil en comparación al paciente no frágil. En cuanto a las comorbilidades de estos pacientes, encontramos que la comorbilidad más frecuente en ambos grupos fue la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Sin embargo, encontramos bastante relevante mencionar que la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca fueron las comorbilidades que en mayor proporción presentaban los pacientes frágiles en comparación con el grupo de paciente no frágil. Cuando nosotros estamos aplicando la escala Frail, esa escala tiene un ítem que nos permite evaluar si un paciente tiene cierto número de enfermedades de alto riesgo de fragilidad, la cual tenemos acá en este recuadro. Si estos pacientes tienen 5 o más de estas 11, pues puntúa 1 en esta escala Frail. El promedio de comorbilidades de nuestros pacientes fue de 5.6 patologías y el índice de comorbilidad de Charson en el paciente frágil fue de 7,06 en comparación a 5,26 del paciente no frágil, con diferencia significativa. La prevalencia del síndrome de fragilidad en nuestro estudio fue el 50.54% de estos 93 pacientes que fueron tamizados e ingresaron al comienzo. Observamos acá y nos llama la atención el dato de que aproximadamente 2 de cada 3 mujeres que iniciaron la terapia de reemplazo renal en este tiempo ingresaron con criterios de fragilidad. Recordemos nuestro tercer y cuarto objetivo en cuanto al análisis de la prevalencia y la incidencia de la hospitalización en ese primer año
de seguimiento de 76 sujetos. Después de estas 17 pérdidas, encontramos que la incidencia de hospitalización por cualquier causa fue mayor en el paciente frágil. Miremos que es de 513 casos por cada 1000 pacientes frágiles, en comparación a 435.9 casos por cada 1000 pacientes frágiles en el periodo de seguimiento de octubre de 2019 a julio de 2020. Y sin embargo, cuando hacemos como tal el análisis, realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la incidencia de hospitalización por cualquier causa dentro de los dos grupos de comparación. Si estudiamos cuáles fueron las principales causas de hospitalización de los pacientes, tanto frágiles como no frágiles, en el primer año de haber iniciado la terapia, fue las causas de origen infeccioso. Acá en esta tabla enlistamos cuáles fueron las causas de hospitalización. Sin embargo, a pesar de que la principal causa fue origen infeccioso, no hubo una diferencia entre el paciente frágil y no frágil en cuanto a incidencia en el primer año de la hospitalización, tanto por causa infecciosa como por causa cardiovascular, que encontramos aquí las causas de esta hospitalización, ni tampoco cuando hacemos el análisis de hospitalización por otras causas. Cuando nombramos hospitalización por otras causas, principalmente agrupamos en dos. El primero en complicaciones de la modalidad de diálisis, y esto se debe más que todo a la disfunción del catéter, bien sea de diálisis peritoneal o de hemodiálisis, o descompensación de enfermedad de base, principalmente aquellos pacientes con enfermedad reumatológica que ingresan por una crisis hipertensiva. El quinto objetivo de nuestro estudio fue el estudio del tiempo libre de hospitalización de estos sujetos. Sin embargo, lo que acá podemos encontrar en las tres tablas es que cuando analizamos el tiempo libre de hospitalización por cualquier causa, por causa infecciosa y cardiovascular, realmente numéricamente fue mayor el tiempo libre de hospitalización en el paciente frágil, pero como lo vemos, no hubo una diferencia significativa entre los grupos. Acá nos abre también ya la puerta un poco para la discusión y análisis, que el paciente frágil es un paciente que generalmente requiere mayores cuidados y podemos observar que seguramente tienen una mejor red de apoyo en la mayoría de estos pacientes. Recordemos entonces nuestro sexto objetivo específico, que es el análisis de la calidad de vida cuando fue medida el ingreso de estos pacientes a la terapia dialítica. Esta fue medida por medio del instrumento KDQL. Recordemos entonces que esta tiene 5 dominios. 3, que son los primeros que aparecen en la tabla, son específicos del paciente con enfermedad renal crónica. Y el SF36 reúne también un componente genérico que también trae consigo la esfera física del SF12 y una esfera mental del SF12. Esta escala puntúa de 0 a 100 y los valores superiores son valores que nos hablan de una adecuada calidad de vida en los ítems que son interrogados con cada dominio. Sin embargo, los autores nos hablan que cuando se evalúa como tal la calidad de vida y hay una puntuación por encima de 50, realmente nos habla que existe una favorable calidad de vida en cuanto a los ítems que se preguntan. Por ende, acá resaltamos que los síntomas y problemas generados por la enfermedad renal crónica y los efectos de la enfermedad renal crónica del paciente son los que mejores se encuentran ponderados cuando se analiza la calidad de vida del ingreso. Sin embargo, acá llamativamente, a los 12 meses encontramos que todos los ítems, los 5 dominios evaluados en el KDQL, todos incrementaron numéricamente en comparación a los ítems que fueron evaluados al ingreso de la diálisis. Y acá encontramos que también incrementa esa puntuación en el paciente frágil como el no frágil. Sin embargo, nos llama la atención en la esfera mental del SF12 que este sí tuvo una diferencia clínicamente relevante al superar esa meta del percentil 50, lo cual lo convierte también junto a los síntomas y efectos de enfermedad renal crónica como unos
dominios que mejoraron estadística y clínicamente significativa en la calidad de vida de estos pacientes en diálisis. En cuanto a los desenlaces, según la modalidad de la diálisis que recibían, que es nuestro séptimo objetivo, recordemos entonces que la hospitalización por cualquier causa realmente no tuvo una diferencia significativa entre los grupos, eh, tanto frágil como no frágil, pero acá comparamos en la modalidad de diálisis. Recordemos que estos 76 que cumplieron el seguimiento, 34 se encontraban en diálisis peritoneal y 42 se encontraban en hemodiálisis. Sin embargo, a pesar de que se mantiene como tal el mismo orden de causa de hospitalización, realmente no hubo como tal entre pues, las tablas el número de eventos necesarios para llegar a analizar y dar una interpretación acerca de cómo se comportó la modalidad de diálisis en el paciente frágil. Por ende, realmente el equipo de investigación más bien no ofreció como tal un análisis e interpretación acerca de la modalidad de diálisis, cómo se ha asociado con la fragilidad en nuestros pacientes en diálisis. El análisis bivariado nos reportó que ser mujer, tener 65 años o más, haber presentado entre sus antecedentes la cardiopatía isquémica, falla cardíaca, tener un índice de comorbilidad de Charson de 7 puntos o más, también tener una creatinina menor a 5 y una albuminemia menor de 3.4, son factores que se asocian al paciente frágil cuando está recibiendo terapia de reemplazo renal en el primer año de su inicio. Y también acá nos llama la atención que fue un factor protector de fragilidad en los pacientes en diálisis encontrarse activos laboralmente. En el análisis multivariado, cuando hacemos la regresión logística de nuestras variables, encontramos que la cardiopatía isquémica, junto a estos dos paraclínicos que llegan a convertirse en biomarcadores, menor de 5 esa creatinina y menor de 3.4 la albuminemia, encontramos que son factores que se asocian independientemente a la fragilidad cuando están recibiendo diálisis. De los 76 sujetos que fueron seguidos durante estos 12 meses, encontramos que 24 fallecieron, la mayoría se encontraba en el grupo frágil, y al revés que ocurrió con el tiempo libre de hospitalización, cuando hicimos la medición del tiempo hasta el fallecimiento de estos sujetos, encontramos que el mayor tiempo libre o el mayor tiempo de supervivencia después del inicio de la diálisis de estos 24 pacientes que fallecieron fue mayor en el grupo de pacientes no frailes. Sin embargo, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Dentro de las causas de muerte vemos que la principal es la causa cardiovascular, seguida por las causas infecciosas, tanto COVID-19 como no COVID-19, y bueno, en menor proporción no fueron identificadas en la historia clínica, y también pues la más infrecuente fue por causa de un ataque cerebrovascular. Este es el análisis que nosotros hacemos por medio de Kaplan-Meier de la mortalidad de nuestros sujetos, viendo entonces que el paciente frágil, acá en la línea continua verde, tiene una peor supervivencia a 12 meses de seguimiento. En cuanto a la discusión, entonces, debemos inicialmente nombrar acerca de el algoritmo que nos ofrece la guía de práctica clínica del manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica, estado 3B en adelante, mayores de 65 años, que nos dicen todo paciente que tiene una enfermedad renal crónica avanzada debe ser evaluado al mismo tiempo por dos corrientes: evaluar el grado de mortalidad que tienen estos pacientes y evaluar el grado de progresión en enfermedad renal terminal. La primera, la mortalidad, vamos a evaluar es la mortalidad a 5 años antes de llegar a la enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, y esto por medio de un score que es el score de Avanzal. Y realmente es muy alto el riesgo de mortalidad de estos pacientes. Lo que nos dice la guía es que debemos procurar tomar decisiones pues en conjunto con el paciente y sus cuidadores, evaluar entonces cuáles serían los objetivos del cuidado, la nefroprotección,
Y también, si estos pacientes no tienen un alto riesgo de mortalidad, sugieren evaluar entonces la fragilidad. Realmente ellos no ofrecen como tal cuál sería el instrumento por el cual vayamos a determinar la fragilidad. Sin embargo, hacen también énfasis en que los instrumentos de autorreporte serían también métodos bastante útiles por su facilidad y por la rapidez y validez como tal de los resultados. Si estos pacientes realmente no tienen un grado avanzado de fragilidad, ellos sugieren que también el riesgo de mortalidad a 5 años no es alto. Deberíamos entonces tomar esas decisiones en las cuales siempre llevemos a un manejo conservador, a la nefroprotección y también evaluar cuál sería la mortalidad a 3 meses si nosotros hipotéticamente iniciáramos la terapia de reemplazo renal. De esa manera, entonces, esto es para guiarnos en que el punto de inflexión como tal del manejo que le vamos a dar al paciente adulto mayor con enfermedad renal avanzada depende en gran parte de la fragilidad. Recordemos entonces que esa fragilidad depende del instrumento que nosotros utilicemos, dependiendo también de la metodología del estudio y el diseño de este estudio, que su prevalencia puede variar de un 14 a un 73% según los estudios. Para nosotros, cuando utilizamos la escala Frail, que es una escala, ya dijimos, basada en el autorreporte, encontramos una fragilidad, una prevalencia de fragilidad del 50.54%, lo cual es mayor a la registrada por Lee y por Chao. Sin embargo, cuando comparamos con el fenotipo FRIT que utilizó la doctora Johansen, ellos encuentran una fragilidad, una prevalencia de fragilidad del 67% de sus pacientes que recibían diálisis. Cuando nosotros agrupamos a los pacientes frágiles y prefrágiles, encontramos que son el 90.7% de los pacientes que inician la terapia de reemplazo renal en comparación al 19.5% que encontró McAdams. Sin embargo, de resaltarles que el estudio de McAdams fue basado en pacientes que se encontraban en lista de trasplante. Decíamos entonces que no solamente depende del instrumento con la cual vamos a evaluar la fragilidad, sino también de la edad. Vemos cómo entonces en nuestro estudio, en los mayores de 60 años, la prevalencia de fragilidad fue del 65% en comparación a los menores de esta edad, fue la prevalencia del 22%, que es bastante menor a la reportada por Lee y Johansen, que fue del 48 y 46% respectivamente. Este estudio es un estudio de García Cantón, en el cual nos muestra los factores que se asociaron con fragilidad y vemos entonces cómo el índice de comorbilidad de Charson elevado, tener un índice de masa corporal disminuido y unos niveles de albúmina sérica bajo serían factores que se asocian significativamente con la fragilidad en los pacientes que reciben diálisis. Y acá, pues también, teniendo en cuenta el estudio anterior, nos abre la posibilidad de hablar acerca de ciertos biomarcadores de fragilidad y por ende de mal pronóstico de los pacientes que reciben diálisis, pues por enfermedad renal crónica. Este estudio es de unos japoneses, Nakasato, el autor principal, quien trae acá principalmente unos biomarcadores séricos, acá resalto 3, ya que los valores de creatinina y albúmina se encontraban disminuidos en pues, menor nivel en el grupo frágil en comparación al grupo no frágil, así como nosotros lo encontramos en nuestra población. Por otra parte, ellos encuentran, al igual que nosotros, que la gran mayoría de los pacientes que iniciaban diálisis tenían anemia. Nosotros encontramos que cerca del 94% de nuestros pacientes tenían anemia, sin embargo, realmente los valores no varían entre el grupo de fragilidad y no fragilidad con una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, estos niveles de albúmina sérica realmente permiten que en 2017 también la doctora Johansen, por medio de un modelo, pueda estimar que un incremento de la albuminemia mayor a 1 gramo por decilitro disminuirá 0.4 puntos
en el score de fragilidad de los pacientes que inician diálisis. Por ende, nos habla acerca que existe como tal una relación o una dinámica de la albuminemia con base a los desenlaces de alto riesgo que tiene el paciente frágil cuando se encuentra en diálisis. En este estudio, el PLOS ONE 2017, nos habla acerca de una curva de albuminemia, lo cual sería un factor pronóstico. Y este fue una cohorte que inició como tal el seguimiento desde 2001 hasta 2015. En promedio, los pacientes recibían un seguimiento de 6 años y ellos hicieron mediciones repetitivas de la albuminemia, encontrando entonces 3 fases. En la primera fase o primer estadio se encuentra cómo la albuminemia incrementa como tal sus valores en los primeros meses de haber iniciado la terapia de reemplazo renal. Sin embargo, esta disminuye como tal en una fase de mantenimiento de terapia de diálisis. Esto lo hace a una velocidad determinada. Sin embargo, esa velocidad aumenta y cae mucho más rápido como tal los niveles de albúmina sérica los 2 años anteriores al fallecimiento. En este caso, el estudio incluyó 1.350 pacientes, de los cuales fallecieron 125 en el seguimiento promedio de 6 años, como decíamos. En sus conclusiones, acá en este estudio nos dice que la evaluación de la dinámica de la albuminemia sería un predictor de la mortalidad y que impactar en las causas que aceleran la hipoalbuminemia sería un factor que nos ayude como tal a impactar, valga la redundancia, en los desenlaces de alto riesgo de estos pacientes. En cuanto a las hospitalizaciones, MACAMS sí encontró un OR de 1.43, mayor riesgo de hospitalización del paciente frágil, y el paciente que se encontraba hospitalizado ya encontró una mortalidad 2.46 veces mayor en el paciente frágil al no frágil. Sin embargo, nosotros encontramos que es mucho más frecuente encontrar un paciente frágil hospitalizado. Sin embargo, no es estadísticamente significativo. Este también es un estudio de García Cantón que nos habla acerca de las incidencias de hospitalizaciones, la cual es muy parecida la incidencia de hospitalización en el paciente no frágil, siendo de 417 casos por cada 1.000 pacientes en su periodo evaluado. Nosotros encontramos esta prevalencia de 435,9 en ese año evaluado. Sin embargo, acá en esta casilla roja ellos encuentran que la incidencia de hospitalización del paciente frágil fue bastante mayor a la reportada por nosotros. Sin embargo, encontramos que no puede ser de pronto valorable este resultado, ya que ellos utilizaron la escala Edmonton, la cual utiliza o la cual trae consigo clasificar al paciente frágil como un paciente frágil leve, moderado, severo, lo cual incrementa este número de incidencia de hospitalización. Ellos también, en cuanto a las causas de hospitalización, encuentran que la principal causa, al igual que nosotros, fue el abrién infeccioso seguido por cardiovascular y por disfunción del catéter, tanto de diálisis peritoneal o de hemodiálisis, fue la tercera causa más frecuente. Recordemos entonces que a pesar de que a ellos sí encontraron cierto grado de fragilidad, cierto grado de diferencia entre los grupos de fragilidad y no fragilidad, nosotros no encontramos esas diferencias en cualquier causa de hospitalización de estos pacientes que fueron seguidos. En cuanto a la mortalidad, vemos que encontramos un OR 2.95, mayor riesgo de mortalidad en el primer año de haber iniciado la terapia de reemplazo renal en los pacientes frágiles en comparación al paciente no frágil. Fue mayor a la reportada por BAO y muy parecida a la de MACAMS, que es 2.7 veces mayor comparado al riesgo de mortalidad en el paciente frágil en comparación al no frágil. Este es también el análisis de García Cantón de su Kaplan-Meier, en el cual la línea continua muestra cómo la supervivencia del paciente frágil se encuentra aminorada en su seguimiento. Luis David, Nosotros, señor, quiero pedirle por favor, como ya van a ser las 7:45, sí, que trate de acelerar la presentación para llegar a las conclusiones más rápido y poder darle tiempo a la discusión de sí, los señor. jurados. Bueno, Sí, ya terminamos acá hablando acerca de la calidad de vida. Recordemos que fue evaluado
por medio del KDQL. Los ítems que fueron mejor ponderados encontraban la carga de síntomas y los efectos. Esto es muy parecido a lo que encontró este estudio de los Estados Unidos, una cohorte de 10 años, y también el doctor Gustavo Aroca, acá en Colombia, encontró que estos ítems valorados en los pacientes que inician diálisis fueron los que mejor puntuaban. En cuanto a las conclusiones, entonces, la prevalencia de fragilidad es cerca del 50% de los que inician diálisis. 2 de cada 3 mujeres inician con criterios de fragilidad. La tasa de hospitalización a 12 meses realmente no fue diferente entre los pacientes frágiles y no frágiles. Y encontramos que la primera causa de hospitalización de estos pacientes fue de origen infeccioso. La mortalidad a 12 meses fue mayor en los pacientes frailes con un OR 2.95 y la cardiopatía isquémica fue la comorbilidad que en mayor proporción se encontró en los pacientes frágiles. También los valores de creatina menores a 5 y albuminemia menor de 3.4 se asoció con fragilidad y la calidad de vida evaluada por KQL a los 12 meses mejoró significativamente y clínicamente relevante lo hizo la esfera mental del SF-12. La tamización de la fragilidad por medio del instrumento Fraile y la evaluación de los biomarcadores de mal pronóstico buscan priorizar como tal las estrategias que impacten los desenlaces adversos y no se pudo evaluar como tal el impacto de la modalidad de diálisis en el síndrome de fragilidad. Esto fuera entonces los congresos donde participamos, el primer Congreso Nacional de Residentes de Medicina Interna. También el año pasado pudimos asistir al Congreso Mundial de Nefrología con modalidad y póster. También lo hicimos en agosto del año pasado en el Congreso de la ACMI. Recientemente, pues en noviembre del año pasado también asistimos al Congreso de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría en modalidad de presentación oral y pudimos nosotros publicar en la revista italiana de geriatría nuestro artículo principal. Gracias y bueno, pues quedo atento a sus preguntas.